Han pasado 45 días desde la tragedia de la línea 12 del metro, la cual dejó más de 80 personas heridas y 26 muertas. Desde entonces, la directora del metro, Florencia Serranía, no ha comparecido ante el caso, ningún funcionario ha renunciado o ha sido separado de su cargo. Sin embargo, las investigaciones empiezan a señalar a los posibles culpables. Se trataría de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, y del hombre más rico del país, Carlos Slim. Veamos qué dicen los peritajes y cómo empieza a colapsar la carrera presidencial de Ebrard. Hasta el momento se han dado a conocer 3 investigaciones sobre el desplome de la línea 12. La primera fue publicada por el periodista de Milenio, José Antonio Belmont, la segunda fue realizada por el diario estadounidense The New York Times y la última, y más importante, fue la ejecutada por la empresa noruega DNB, la cual fue contratada por el gobierno de la capital. La principal hipótesis de la investigación de Belmont señala una falla en la soldadura de las planchas de metal que sirven de soporte a las traves por donde corren los trenes. De acuerdo con el documento, este problema provocó el calentamiento y en consecuencia el debilitamiento del metal, lo que derivó en el colapso de la estructura. En la misma línea, la investigación del diario estadounidense indica que en base a documentos gubernamentales, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y evidencias del lugar del siniestro, sus especialistas llegaron a la conclusión de que los pernos metálicos que servían como base de toda la estructura y que eran cruciales para la solidez del viaducto, fallaron debido a una soldadura deficiente. En esa investigación, poco o en realidad nada se responsabiliza al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y a la actual jefa Claudia Sheinbaum y por el contrario se culpabiliza a Ebrard y a Slim. En tercer lugar, tenemos la primera parte de la investigación realizada por la empresa DNB. El gobierno capitalino dio a conocer los resultados preliminares del peritaje de la empresa danesa y comunicó lo que ya veníamos escuchando en reportes anteriores. El desplome fue causado por una falla estructural derivada de deficiencias en la construcción. Es así como las 3 investigaciones apuntan a la misma conclusión. El desplome de la línea 12 no fue por falta de mantenimiento ni por una mala operación de sus trabajadores, sino por fallas que van desde su creación y cuyos responsables serían Marcelo Ebrard y Carlos Slim. El hombre más rico de México y su empresa Carso Infraestructura y Construcción edificaron el tramo del metro que colapsó. Recordemos que la línea dorada fue el primer proyecto ferroviario de la constructora de Slim, por lo que no contaba con experiencia. Tras su inauguración, la línea 12 presentó fallas y en consecuencia la administración de Mancera pidió las reparaciones necesarias. No obstante, la línea 12 tuvo que cerrar. El gobierno del perredista demandó a los constructores, pero el Tribunal Superior de Justicia del entonces DF los exoneró de toda responsabilidad. Hasta el momento, el consorcio de Carlos Slim comunicó que esperará los resultados finales del peritaje. Mientras tanto, la compañía del magnate está a cargo de una parte importante del Tren Maya, cuya construcción, al igual que la de la línea 12, trabaja contrarreloj para finalizar en 2023. Por su parte, Ebrard fue el funcionario que mandó construir la línea dorada cuando era jefe de gobierno de la capital. En su momento, la línea del metro se anunció como el segundo sistema de metro más grande de América y su realización pretendía colocar a Ebrard en el mapa de los presidenciables de México. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubrió que la obra costó más del doble de lo presupuestado y que se entregó con irregularidades y fallas. Ante el desastre, en el año 2014, es decir, 2 años después de su inauguración, la Asamblea Legislativa del DF creó una comisión especial para investigar a los responsables. En aquel entonces, Ebrard compareció ante el Congreso y tachó a las acusaciones de falsas. No obstante, para 2015 se autoexilió en París, Francia. Él asegura que no huyó del país, pero no regresó a México hasta que López Obrador lo invitó a su campaña presidencial de 2018. Parecía que la sombra del metro había dejado de manchar la carrera política de Ebrard, pero el pasado 3 de mayo, 26 muertes ensombrecieron su camino a la presidencia. Marcelo figuraba como el sucesor del presidente Andrés Manuel. Hasta hace 45 días era uno de los políticos con mayor aprobación entre la ciudadanía y dentro de su partido. Sin embargo, el desplome del metro no solo se llevó la vida de decenas de personas, también colapsó la carrera presidencial del canciller. Durante 3 años, Ebrard se convirtió en la figura más mediática del gabinete de AMLO y fue apodado el supersecretario por resolver problemas que no le competían.
Cuando hubo desabasto de gasolina, Ebrard fue el encargado de liderar la estrategia de compra de pipas para distribuir el combustible. Cuando el expresidente Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a México, Ebrard viajó a Estados Unidos, negoció y detuvo el aumento de impuestos. Cuando ocurrió la masacre en Bavispe, Sonora, en la que fueron asesinadas 3 mujeres y 6 niños, Ebrard, y no el secretario de Seguridad, acudió al estado fronterizo con los familiares de las víctimas, y cuando se inició la comercialización de las vacunas contra el COVID-19, fue Ebrard quien acordó las compras. Así, el secretario de Relaciones Exteriores era el bombero oficial de la Cuarta Transformación, hasta que se quemó con el interminable fuego de la Línea Dorada. El canciller asegura que es falsa e infundada la aseveración de que construyó el metro con prisas y afirma que todas y cada una de las decisiones relativas al trazo y diseño del proyecto fueron evaluadas, verificadas y analizadas. Hasta el momento las investigaciones siguen su curso, pero si los peritajes confirman la información de la primera entrega, es decir, que la línea 12 tuvo errores desde su construcción, significaría que la obra que pretendía poner a Ebrard en el camino a la presidencia será la misma que se convierta en su guillotina política y frene sus aspiraciones de llegar a la silla presidencial.